Presencia de todos los miembros de nuestro consejo y del directorio radicados en Estados Unidos, en Miami, el presidente Tomás Regalado, el embajador Armando Valladares, el doctor Raúl Valdés Fauli, don Rodolfo Milani, don Norberto Espángaro, Marcel Feró, el doctor Ricardo Israel, la presencia del señor Rodrigo Arboleda, del licenciado Rodrigo Arboleda, ¿cómo se llama? El doctor Luis Fleischmann y nuestro decano, más antiguo miembro del consejo y del directorio de Venezuela, el doctor Enrique Aristigueta Gram. Gracias a todos ustedes por estar presentes para dar la bienvenida al también doctor Marcos Antonio Ramos, doctor en teología y autor importante en temas de religión, a quien hemos invitado, como se hace de acuerdo al estatuto del instituto, por absoluto consenso de los miembros que forman el consejo. Vale la pena para comentar la presentación académica que acaba de hacer el doctor Ramos, recordar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad que, además de no tener fines de lucro, es pluralista y no proselitista. Es un think tank, es un tanque de pensamiento. Y eso quiere decir que el Inter-American Institute es un laboratorio de ideas, es un instituto de investigación, es un gabinete, es un equipo estratégico, es un centro de pensamiento, un centro de reflexión y también un centro de discusión estratégica sobre los 4 temas que nos interesan, que son libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad, en un ámbito geográfico que son las Américas. En ese sentido, lo que hace el instituto, y ahora se refuerza con la presencia de Marcos Antonio Ramos, es reflexión intelectual, reflexión multidisciplinaria, porque si ustedes ven los miembros de nuestro consejo y de nuestro directorio, van a ver diversas formaciones, van a ver diversas tendencias, van a ver incluso diversas posiciones ideológicas, van a ver diversas profesiones, de eso se trata. Se trata de tener capacidades de hombres y mujeres de buena fe, Beatriz Rangel y otras personas que forman parte de nuestro directorio, de nuestro consejo, el expresidente Osvaldo Hurtado, Jim Kayson, que no está aquí, Enrique Gersi, que está en el Perú, y una cantidad de gente que está distribuida por toda la región, para hacer análisis, recomendaciones, para fortalecer espacios de diálogo y de debate, y además, cuando corresponde, para ser auditores de acciones y de conductas públicas, como sucede en la realidad de los países de las Américas. Como think tank, el Inter-American Institute for Democracy produce ideas. Y tenemos casi 20 años en este trabajo, y quiero recordar a uno de nuestros fundadores, que ya no está con nosotros, Carlos Alberto Montaner, y recordar a otro de los fundadores que ahora radica en la Argentina, que es Guillermo Lustó, gente que ha permitido arrancar con esto, nuestro expresidente, que ya no está con nosotros, el exalcalde de Miami, Maurice Ferré, y tanta gente importante que ayuda a este tipo de pensamiento, a este tipo de trabajo. Decirles que entre las cosas que el instituto ha producido y que ahora se enriquece con la presencia de un teólogo, es, por ejemplo, ideas relativas a la desaparición de lo que son las derechas y las izquierdas desde el punto de vista objetivo e ideológico en el siglo XXI, o la necesidad de darle a la derecha y a la izquierda nuevos conceptos, porque los conceptos
del siglo XX, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial o de la última década del siglo pasado, no son los conceptos que se manejan hoy día. Ideas y propuestas que el Instituto lleva adelante en materia de lo que es la defensa de la libertad y la democracia, señalando a las dictaduras que se disfrazan de democracia con conceptos tales como el de la dictadura electoralista, donde la gente vota pero no elige, o el tema del crimen organizado que ha tomado el poder y que detenta ese poder a costa de la libertad de los ciudadanos con ejercicio de terrorismo de Estado en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y el hecho de que el Instituto, con la generación de ideas, con la discusión y con el fortalecimiento de espacios de diálogo y de debate, produce aproximadamente 30 foros al año sobre temas de actualidad y sobre temas que necesitan profundidad. Recordarles que tenemos un fondo editorial, ahora dirigido por el doctor Israel, que produce libros en inglés y en español que están llegando ya a los 100 volúmenes y que reflejan no solamente el momento histórico de algún tema que se analiza, pero también reflejan la necesidad de revisar conceptos como este que nos ha traído hoy día el reverendo Ramos, o sea, la religión y la política. Obviamente la religión y la política, ese juego de poder, porque es juego de poder, no es el mismo en el siglo XXI, en el año 2024, que lo que era hace 20 años o lo que era en el siglo pasado. Y no es lo mismo porque se ha secularizado la política, pero además de eso, porque las iglesias que participaban abiertamente en política, inclusive con partidos políticos propios como la Democracia Cristiana de la Iglesia Católica, tienen un papel un poco diferenciado, aunque no dejan de ser de gran influencia en la actividad política. Uno de los reclamos actuales, creciente, en relación a la Iglesia Católica, es la actitud del Papa Francisco con y por las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Su actitud de sostenimiento a la dictadura de Cuba, su actitud de tolerancia a la violación de los propios intereses de la religión católica y de la Iglesia Católica que realiza la dictadura de Nicaragua, con expulsión y exilio de notables miembros y también de sacerdotes de base, su silencio frente a la situación crítica y al terrorismo de Estado y al crimen organizado que ahora quiere continuar detentando el poder en Venezuela, con una acción escandalosa como la de haber permitido que el nuncio apostólico de su santidad, después del 28 de julio, le presente cartas credenciales al dictador Maduro, y su tremenda acción respecto a la dictadura de Bolivia, a la que nunca ha señalado como una dictadura, pero que cuando la ha visitado ha tenido que recibir sin decir nada un Cristo crucificado en la hoz y el martillo entregado por Evo Morales, y varias de esas cosas. La política y la religión. Tenemos aquí gente que profesa diferentes religiones. Aquí hay judíos, aquí hay protestantes, hay baptistas, hay católicos, yo soy católico. Hay también ateos y hay también la gente que, como decía Carlos Alberto Montaner, cree en todo pero no está segura de nada. Y en ese escenario es que hoy día, para enriquecer este think tank, para seguir pensando, para seguir defendiendo la libertad, la democracia, para seguir señalando a los violadores de derechos humanos y buscando su sanción, porque la impunidad es una de las características que hace a este siglo. No hay dictadores sancionados. El Ecuador transitó de la dictadura a la democracia y Rafael Correa goza de plena impunidad junto con la mayoría de los miembros de su grupo delictivo transnacional. Y además siguen participando en política. Su grupo delictivo es el partido que va segundo en la preferencia de votos en la próxima elección del Ecuador. Esa es la tarea que tenemos que cumplir, que estamos cumpliendo, que es la tarea de a veces decir lo que la gente no puede, no quiere o no desea decir, que es la observación de la realidad objetiva, que es mirar y decir las cosas como son, no como quisiéramos,
no como nos convendría que fueran, sino estrictamente como son. Y en el como son, la tarea del Inter-American Institute for Democracy, que hoy día da la bienvenida y se siente fortalecido con la presencia del reverendo Marcos Antonio Ramos por el ámbito de su experticia, es seguir defendiendo la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad, aunque eso suponga incomodar a alguna gente que está más acogida al sostenimiento del poder que a la defensa de los principios. Porque hay que recordar que lo que hacemos en el Inter-American Institute es defender, promover, sostener y luchar por principios y valores. Aquí uno puede ser musulmán, puede ser católico, puede ser protestante, puede llamarse derecha o izquierda, aunque ya no existan, puede presentarse, puede ser rico o pobre, puede tener posiciones encontradas respecto a cualquier tipo de postura que se considere ideológica, religiosa o económica, pero aquí trabajamos defendiendo estos principios y valores, y es por eso que tengo el orgullo de participar con un equipo tan importante y tan dilecto, que de nuevo hoy día se siente fortalecido con la presencia del reverendo Ramos, a quien agradezco que haya aceptado participar y a quien prontamente vamos a estar dándole trabajos de naturaleza inmediata en el tema de la libertad y los derechos humanos. Muchas gracias.